Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 5. Y leo a partir del versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12, dice la santa palabra del Señor así. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Amén. Amado Padre, te damos gracias que enviaste a nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo por tu Santo Espíritu. No solamente vino a sanarnos de la grave enfermedad, mortal enfermedad y eterna enfermedad del pecado que condena eternamente en el infierno, sino que además también viniste a nosotros para mostrarnos que el trono de la gracia está abierto y podemos llegar ante ti y rogarte que si es tu voluntad nos sanes. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento con esta palabra y que nos ayudes a escuchar con claridad el mensaje de Jesús, no solamente para estos tiempos, sino para nuestra vida. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Amados hermanos, sabemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo hizo énfasis, que Él vino a predicar la palabra, Él vino al mensaje, a dar las buenas nuevas de salvación. Él lo enfatizó mucho, que Él no había, cuando le decían que ya tenían una lista de enfermos, querían que sanara a muchos, sacara a muchos demonios, y Él eso no le daba motivo para regresar a donde querían sus discípulos que fuera, a atender a tanta necesidad física. Él iba a los siguientes pueblos porque decía que él vino a predicar, a enseñar. Y obviamente seguía adelante. No dejaba su prioridad, que era enseñar, predicar, por las sanidades que hacía. Sin embargo, en esta porción de la Escritura nos deja ver un momento en donde en el versículo 12 dice que aconteció en una de las ciudades. Estando Jesús ahí, había un hombre enfermo, lleno de lepra. ¿Qué hizo este hombre? Lo primero que hace es llegar ve a Jesús, primeramente lo ve, y lo siguiente, se postra delante de él. O sea, lo ve y se postra. Cayó sobre su rostro, lo ve, se postra y le ruega. Esta es la manera en donde este hombre manifiesta que de por sí la lepra como enfermedad era humillante, pero sin embargo él aquí está mostrando no solamente un acto de humillación postrándose, sino al mismo tiempo es un acto de alabanza, adoración y reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el leproso se acercó a Jesús sabiendo por el Espíritu de Dios quién era Jesús.
y sabía que ese Jesús lo podía salvar de su azote. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Es importante que meditemos un poco acerca de que, primeramente, en medio de todas las circunstancias o problemáticas que pudiéramos tener, ¿estamos viendo a Jesús? ¿O quedó sobrepasada nuestra visión espiritual por causa de nuestro gran pesar, de nuestra gran preocupación, de nuestro afán? Quedamos sobrecogidos por la situación que simplemente no podemos considerar a Jesús. O de plano, definitivamente mejor quitamos la vista de la circunstancia para buscar ver a Jesús. Y lo vemos solamente por su palabra y por su espíritu. Sabemos por su palabra que el trono de la gracia está abierto. Sabemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4, la última porción, que cuando necesitemos socorro, lleguemos ante el trono de la gracia y ahí lo encontraremos. Hebreos 4. Primeramente hay que ver a Jesús. Segundo, hay que postrarnos ante el Rey y Señor de nuestras vidas. Jesucristo es el Rey y Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, la más terrible lepra que podíamos vivir. Pero sin embargo, también Jesucristo es aquel que escucha nuestro clamor ante cualquier situación que esté asolando nuestra alma. Este hombre lo vio, se postró sobre su rostro y le rogó. Llegar ante el Señor con derechos, como algunas veces se enseña, con el derecho que te da el ser llamado creyente, a casi ordenarle que haga una cosa u otra, es terrible, es terrible. Nosotros debemos de llegar con oraciones, peticiones, rogativas, súplicas, acciones de gracias, pero no con órdenes, no con mandatos. Sí, este hombre llegó y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántas veces en lo que le pides al Señor atraviesas primero el si quieres? Si es tu voluntad quitar esto de mí, adelante. Si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó y diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Quiero, sé limpio. Hay un dicho que dice que en el pedir está el dar. Y lo cierto es que nosotros no merecemos nada. Por ser Dios un Dios santo, 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 y nosotros pecadores. Ciertamente no tenemos derecho a acercarnos a Él por nuestro pecado, pero en Cristo Jesús tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Y el trono de la gracia está para suplir las áreas de nuestras debilidades. Y áreas de debilidad me estoy refiriendo no solamente a enfermedad, donde nos encontramos con algo débil físicamente o emocional, algo de debilidad emocional o espiritual también. Cuando estamos siendo negligentes en buscar su palabra, cuando estamos siendo tibios y nos damos cuenta, nuestra conciencia nos acusa porque estamos haciendo las cosas por hacerlas, simplemente por rutina o simplemente dudando realmente si aquello que hagamos o digamos, y aún oración también, realmente vale la pena. Mis amados, el Señor es grande, grande, grande en misericordia y bondad.
Busquemos siempre a Él, postrémonos delante de Él en nuestro corazón. Y la otra, roguemos al Señor. Y no es pecado decirle, si es tu voluntad, o decirle, quisiera esto, pero por favor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesús lo hizo cuando iba a ir a la cruz en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Dice ahí en el versículo 14, después de esto, Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Da una ofrenda al sacerdote. ¿Cómo el Señor está diciendo cuál es el motivo de que este hombre tenía que ir al templo y dar su ofrenda al sacerdote? ¿Cuál era el motivo? El motivo era dar testimonio. Dar testimonio. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, no lo hacemos como un pago por el servicio que nos hace al atender y escuchar nuestra oración. No lo hacemos por responder a nuestra oración. No lo hacemos por quitarnos la enfermedad. La ofrenda que damos es simplemente para dar testimonio de un corazón agradecido. De un corazón agradecido con Él. De un corazón que no solamente está agradecido, sino que ha recibido el beneficio de la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien podemos llegar al Padre y pedirle en el nombre de Jesús que nos quite todo tipo de azote, que nos siga dando misericordia. Da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Versículo 15 dice, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Se fijan, ahora la gente ya venía no solamente para ser sanados de sus enfermedades, sino también para escuchar su sabiduría, su tremenda y poderosa sabiduría. Versículo 16 dice, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si nuestro Señor Jesucristo tenía tanta necesidad de estar con su Padre en intimidad y con frecuencia oraba, ¿cómo estamos nosotros? Obviamente nuestro Señor Jesús estaba en un ministerio donde estaba entregando la gracia de su Padre. Era muy desgastante. Vivió 3 años intensos de ministerio, pero se retiraba a lugares solitarios. No quería las multitudes, quería a su Padre, quería su presencia y quería más de Él y escuchar con mayor claridad lo que el Padre quería para hacer su voluntad. ¿Estamos haciendo esto, amados hermanos? Que así sea, que así sea. Creo que el corazón del Padre está en tenernos a nosotros como hijos ante Él, buscándolo con frecuencia en ruegos, en oraciones, en peticiones, en acciones de gracias. Y aún cuando la aflicción ocurre, con una actitud de adoración y con una súplica para que Él nos sane si es su voluntad. Que Dios te bendiga, amado hermano, a ti, a tu familia y a toda la familia en Cristo Jesús. Muy buenas noches. Gracias por permitirme compartir y escuchar juntos las palabras de nuestro Maestro, Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo. Si Dios nos concede vida mañana, por aquí estamos en contacto. Gracias.